En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Se encuentra, señor secretario? No hay cuenta, señor presidente. Muy bien, dejemos entrar a los señores invitados entonces, que son, si no me equivoco, del Ministerio del Interior, por cierto, doña Catalina Lagos y doña Camila Barros. Y dice aquí que está también don Daniel Álvarez, pero parece que no está don Daniel. Bueno, tengo también aquí en Defensoría Nacional a la señora Francisca Ulufi, señor Nicolás Cisterno, y al asesor legislativo señor Leonardo Moreno, y del Ministerio Público al director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado, señor Mauricio Fernández, y la abogada señora Tania Gajardo. Muy bienvenidos a todos y pueden pedir la palabra cuando así lo estimen conveniente. Señor secretario, sigamos adelante con nuestro proyecto. Perdón, yo quiero decir además que voy a pedir hoy en la sala autorización para presentar indicaciones, porque no sé si les habrá llegado ya la propuesta de los senadores José García y Jaime Quintana sobre el tema de usurpación. Si no oficialmente sí. no nos ha llegado nada. No, en todo caso tenemos un texto nosotros. No, que oficialmente no, mientras no se abran plazos de indicaciones no puede llegar nada oficialmente. Entonces yo se los voy a circular ahora más rato y vamos a pedir plazos de indicaciones, yo creo hasta fines de esta semana, si les parece, porque no alcanzamos a tratarlo mañana, creo, ¿sí? No, que mañana seguimos con esto y nos quedan acá 41 indicaciones. Estamos en la página 40, sigamos entonces. Sí, en la página 40, senadores, se había analizado en la última sesión la indicación número 22 de Su Excelencia el Presidente de la República, que propone agregar en el artículo 226 cuáter un inciso nuevo. Recordar que el artículo 226 cuáter ya es un artículo nuevo de este proyecto de ley. En la página 39 está ese artículo, el 226 cuáter, que es una norma que se aprobó en general. Respecto a esa norma que recayeron dos indicaciones, ambas de carácter formal, para reemplazar la expresión cuáter por C, que se aprobaron en la última sesión, son las indicaciones 20 y 21. Y ahora hay que hacerse cargo, como le digo, de la indicación 22, en que el senador Buenchumilla expresó ciertas discrepancias con la indicación. Esta indicación dentro de la norma que se refiere al agente encubierto, se dispone que el fiscal regional podrá autorizar a sí mismo la apertura de una cuenta bancaria, la obtención de otras especies de identidad relevantes, tales como una licencia de conducir y la contratación de servicios básicos haciendo uso de identidad ficticia. El uso de esta facultad se orientará exclusivamente a reforzar la credibilidad de la identidad e historias ficticias. Un reglamento expedido en conjunto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá establecer los procedimientos y condiciones de ejercicio de esta facultad, y agrega la norma que, sin perjuicio de las penas aplicables por la perpetración de otros delitos, el uso manifiestamente indebido de las facultades asociadas a la historia ficticia será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Como dije yo hace un momento, senador, el senador Buenchumilla señaló que no está de acuerdo con dar una autorización al fiscal regional en esta materia, y él hizo alusión incluso a la situación que está hoy día viviendo el país como tal en relación con la designación del fiscal nacional. Y eso es, presidente, lo que puedo informar respecto de esta indicación. Presidente, yo tenía una duda respecto de que la ley pudiera autorizar al fiscal regional para directamente sin autorización judicial, pero esa duda yo estuve viendo el tema y la despejé. La verdad de las cosas que toda la normativa, partiendo por el artículo 83 de la Constitución y las normas del Código Procesal Penal, se refieren a técnicas intrusivas, digamos, en el ámbito de la persona, que requiere autorización judicial. Pero no así en materia de agentes encubiertos, agentes reveladoras, informantes, que incluso la propia ley de drogas lo contempla, también lo contempla la ley del sistema de inteligencia, y por lo tanto no veo inconveniente, y yo tengo que aclarar esa duda, y por lo tanto estoy en condiciones de aprobar esa disposición, presidente, sin problema. Muy bien, muchas gracias. Senador Sandón, ¿estamos de acuerdo entonces? ¿Lo aprobamos? Entonces, se aprueba la indicación 22
3 votos y ninguno en contra, por la unanimidad. Parece que nosotros habíamos quedado un poco antes, señor secretario. No, es que han ido ciertas normas, ciertas indicaciones, perdón, quedando pendientes. No sé si usted las quiere retomar o las retomamos una vez que concluyamos la discusión de todas las indicaciones. Es una cuestión procedimental simplemente que... Me sugería doña Catalina Lagos que mañana viene el subsecretario Monsalve y ella preferiría estar que pudiéramos ver las pendientes mañana entonces. Sí. Gracias, presidente. Sí, bueno, está pendiente otra norma relativa al fiscal regional que tiene que ver con la autorización de los agentes encubiertos. A eso me refiero, que yo estoy también de acuerdo con eso, o sea, con la indicación podríamos- 19. Ya, correcto. 19 también. Si es así, presidente, en la sesión pasada precisamente esta indicación Eso. 19 también quedó pendiente, sin prejuicio de que los representantes del Ejecutivo señalaron que iban a hacer una revisión de esta norma con otras que se relacionan para efecto de tener un texto completamente Pero yo no- concordado. Pero desde el punto de vista del fondo... el Sí, yo senador no tengo inconveniente en Mira, esa si es norma. que le parece, presidente, daríamos por aprobada también. No, ¿Sí? pero ¿La sí, misma votación? estamos de acuerdo. La 19 y la 22 están aprobadas. Entonces también se aprobaría en esta sesión 3-0 la indicación número 19. Ahora, el hay senador una Zambrano está de acuerdo indicación también. más, a 23 ahora. La indicación 23 de Su Excelencia el Presidente de la República propone eliminar el inciso final de este artículo 226, que ahora es 226C, de acuerdo a la propuesta que ha hecho el Ejecutivo y que fue aprobada. La norma que se propone eliminar es la siguiente. La resolución judicial que autorice la medida deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el Ay, caso se volvió loco aquí. concreto si la tuviere. Asimismo, la resolución deberá circunscribir el ámbito de actuación de dichos agentes. Bueno, Bueno, exacto. pareciera que no amerita la La lectura de eliminamos la norma entonces, porque sí, están de la acuerdo eliminamos. con... Estamos de acuerdo con la con eliminación. aprobar la Perfecto, indicación. ya, listo, gracias. Es divertido esto. Está bien. Lo percibí con claridad. Bueno, luego está en el encabezamiento hay una corrección formal que se propone en la indicación 24, que es conteste con una anterior, que es eliminar la referencia que sea un artículo 226 quinques por una 226D, Con la presentación. que ya se aprobó el otro como 226C, en consecuencia correspondería darla por aprobada también. Y lo mismo en el... Sí, perfecto. Ya, de acuerdo. Lo El mismo 25 con la también. 25, que es la misma lógica, que es adecuar la referencia. También se aprobaría 3-0. La 26, Es igual a la otra. exactamente, esto es del agente revelador y lo también mismo. propone eliminar aquella norma que ponía la individualización del agente revelador. Es una figura distinta del agente encubierto, pero está en una misma lógica de técnica especial investigativa. Si le Ahora, parece esto, la verdad es que este es un tema interesante a discutir, ¿eh? Por lo menos para que tengamos claro lo que estamos diciendo. No me refiero a la supresión, me refiero a lo que era a lo que es el artículo 226 quinques. Y es que es esto, en Estados Unidos hay toneladas de discusión sobre esto, sobre la inducción de una persona a que cometa un delito para en virtud de ese delito llevárselo preso. ¿Eh? Entonces, el agente revelador es el funcionario policial que simula requerir de otro la ejecución de una conducta delictiva con el objetivo de lograr la concreción de los propósitos delictivos de este. El problema es que este tema es bastante... No es sencillo. No es simple para mí. Yo siempre he tenido, le confieso, este tema lo he visto en muchas partes y tengo serias dudas. O sea, sobre todo está la frase aquí, los propósitos delictivos de este. O sea, hay una cierta limitación en el sentido de que una persona, de que por lo menos existen indicios fundados de que una persona tiene un propósito delictivo y se trata de concretar ese propósito. Pero esto finalmente no sé si esto este artículo ya está en el No. no, ya está en la versión aprobada por el Senado, aprobada en general. Entre todos sí, no No forma fue parte... no fue indicada. No. La única indicación que se han es para la supresión del tema de la resolución y luego las indicaciones de adecuación formal. Pero no hay indicación respecto de el contenido, respecto al fondo de lo que es el agente revelador. Solamente, insisto,
eliminar lo referente a que la resolución judicial deberá identificar a este agente. La representante del Ejecutivo, presidente. Muchas gracias, presidente. Solamente comentar que el artículo 25 de la ley 20.000 ya hace referencia a los agentes reveladores, está regulado ahí. Y adicionalmente en este proyecto de ley incluimos el artículo 226G, que establece normas sobre exención de responsabilidad criminal para la ejecución de este tipo de diligencias, pero también está el artículo 226J, que habla de la extralimitación en el uso de técnicas especiales, asociado también a sanciones para cuando no se observe el objeto o límites impuestos por la autorización respectiva. Entonces, tenemos ahí márgenes bien precisos que acotan, ¿cierto?, los dos extremos que podríamos decir en la ejecución de este tipo de medidas, justamente para evitar las inquietudes que se han manifestado en la mesa. Una consulta. Yo entiendo que aquí estamos hablando... De un agente policial. Sí, no, estamos hablando de el tipo de delito es cuando estamos hablando del crimen organizado. Pero además, en la página 37, dice que además en los siguientes delitos también, en el lavado de dinero, ¿no es cierto? El delito de lavado de activos. 38, en la columna del medio, arriba. En la ley 12.927, que es la ley de seguridad interior del Estado, en la ley de control de armas, en la ley de conductas terroristas, y en otros artículos del 366 quinquis y siguientes del Código Penal. Es así, ¿no? Entonces, porque yo partía de la base que estamos hablando del crimen organizado. No, pero sigue, si me permite, presidente, si usted va un poquito más arriba en ese mismo inciso, ¿Sí? dice la intervención en una agrupación u organización conformada por dos o más personas destinada a cometer el delito, y ahí se enumeran los delitos. Sigue estando en la lógica del crimen organizado. Del crimen organizado. Dice, porque ese inciso, perdón, si me permite, el inciso que está refiriéndose al senador Buenchumilla dice: asimismo, cumpliéndose los requisitos del inciso anterior, que son los requisitos para, en el caso de asociación delictiva, poder determinar la aplicación de ciertas técnicas especiales. Dice, estas técnicas especiales de investigación podrán ser autorizadas cuando existen indicios suficientes, basados en hechos determinados, de la intervención en una agrupación o organización conformada por dos o más personas destinada a cometer el delito, y ahí enumera una serie de delitos. ¿Ese qué página? Ese está al 37, final. sí. Pero eso fue objeto de una indicación, la 19, ¿no es cierto? Exactamente. Que cambia ese artículo 226 ter, ¿no es Sí, cierto? además. Sí. Y por lo tanto lo circunscribe solo al crimen organizado, ¿o no? Esto no aparece en este artículo de la agente reveladora. El funcionario policial que simula requerir de otro, a título individual. La ejecución de la conducta indebida con el objeto de lograr la concreción de los propósitos delictivos de este. Ejemplo, estamos creando aquí el delito de pertenencia a un grupo de crimen organizado. Entonces, sí. Entonces una persona, un agente revelador que induce a otro a que se una al grupo criminal. Yo no estoy muy seguro que me guste mucho esa figura, lo digo francamente. Sí, Por lo menos tal vez la limitaría diciendo que, no digo que debe consignar el nombre verdadero de la gente, etcétera, pero por lo menos la resolución debe suscribir el ámbito de actuación de dicho agente en conformidad a los antecedentes y el delito o los delitos invocados en la solicitud correspondiente. La resolución también deberá expresar toda una serie de cosas. Yo eso, si me permite, yo no estaría tanto por suprimirla completa. En el caso del agente revelador. Usted Claro. dice que no es la misma lógica de la gente encubierta. No es la misma lógica de la gente encubierta. Claro. Lo que pasa, presidente, que la lógica del proyecto es, en el 226B, que antiguamente era el 226 TED, se enumera, o más bien dicho, se conceptualiza que el fiscal regional puede autorizar dos tipos de medidas especiales: agentes encubiertos o agentes reveladores,
cuando sea necesario para el esclarecimiento de hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, establecer la identidad de intervención de sus responsables, conocer los planes de asociación y prevenir la comisión de su delito o comprobar si lo han cometido. O sea, está todo en la lógica. ¿Y por ahí qué no establece- estamos, ese está saliendo No, esa es la norma base. ¿Ya? Y luego, en dos artículos, en el 226C y en el 226D, se regula el agente encubierto y el agente revelador de manera distinta. Lo que usted está planteando, presidente, es que respecto al agente revelador, a usted le parece que habría que hacer un mayor análisis en cuanto a si es necesario quizás algún tipo de identificación de ese agente revelador en la resolución judicial de que se trata, que autoriza el nombramiento respectivo. Así es, ¿no es cierto? Exacto, o sea, por lo menos dejar un registro de qué es lo que tiene que hacer. Por lo menos eso. No sé si el Ejecutivo pudiera hacernos una síntesis de cómo queda esto, porque yo sigo en la página 237 y ahí en esa parte el agente encubierto, agente revelador, requería la autorización del juez de garantía. La indicación 19, ¿no es cierto?, cambia eso y le estamos dando Fiscal. al fiscal competente y no al juez. Y lo segundo, que en la página 38 arriba estaban esos delitos, digamos, aparte del crimen organizado mismo, cosa que cambió con la indicación 19 del presidente. Entonces, no sé cómo queda con el resto, digamos, porque no queda claro aquí cuál es el ámbito de aplicación de esta medida. No sé si el Ejecutivo pudiera hacer una síntesis. La resolución judicial además debe eliminarse, independientemente del contenido, porque ya deja de intervenir el juez. Por eso. Ese es el cambio. Por eso hay una cuestión también de orden formal, porque ahora es solamente el fiscal regional el que determina la intervención de un agente encubierto o de un agente revelador, sin juez. En consecuencia no puede haber dentro del artículo una norma que diga que la resolución judicial que autorice deberá determinar tal cuestión. Exactamente. Y por eso se propone eliminar. Agente provocador se llama. Tiene que ser la resolución administrativa del fiscal. O, claro, si usted le quiere colocar algún tipo de condición a la autorización del fiscal, decirlo quizás en la norma, pero hoy día no está así considerado, solamente que el fiscal regional lo Claro, determina. hay que cambiar eso porque ahora dice la resolución judicial, ya no hay resolución judicial. Exactamente. Pero por lo menos la resolución, porque dice así mismo, ahí si uno borra, a partir estoy hablando de la página 41, ¿no? Uno dice, la resolución deberá circunscribir el ámbito de actuación de dicho agente en conformidad a los antecedentes y al delito o los delitos invocados en la solicitud correspondiente. Sí, perdón, por favor, sí. Pero en la página 38 además se Usted, señala- don Nicolás. Sí, en todo caso, no Adelante, dice- por favor. Ahora, solamente quería hacer presente que en esta materia, por parte de la Defensoría Penal Pública ha redactado la minuta y ha desarrollado el tema, es don Carlos Verdejo, quien está actualmente pidiendo la palabra y seguramente tiene alguna manera en la cual pueda contribuir. Sí, pero, de acuerdo, pero don Carlos Verdejo, sí, por favor, díganos nomás. Buenos días, honorables senadores. Por su intermedio, señor presidente, saludo a todos los presentes. Muy brevemente, solo para señalar lo siguiente a propósito de la inquietud del senador Buenchumilla. Primera situación, con el texto actual, sin esta ley, hoy día la técnica del agente revelador está autorizada para todos los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes de la ley 20.000 y también para todos los de la investigación de todos los delitos de la ley de control de armas en virtud del artículo 19b de la ley de control de armas. Esa es la situación hoy, legal. Con la modificación que hizo la Cámara de Diputados, con el texto aprobado por la Cámara de Diputados, se incorporaba la investigación de ciertos delitos cuando hubiera una agrupación o organización criminal en los delitos de la Ley de Seguridad Interior, de la Ley Antiterrorista, de lavado de activos, ciertos delitos de tráfico de migrantes, la producción de material pornográfico infantil del 366 quinque, la promoción o facilitación de la prostitución infantil del 367 del Código Penal, la obtención de servicios sexuales de mayor de 14, el del 3673, y la comercialización y adquisición de pornografía infantil y la exhibición de pornografía infantil. Después de eso, el texto que propone el Ejecutivo, la indicación, al menos la última que yo cuento,
se aceptaría la técnica del agente revelador solo cuando se investiga una asociación criminal o delictiva y por lo tanto cubriría la investigación de todos los crímenes y simples delitos, según lo que yo entiendo. Entonces, hoy día es solo ley 20.000 y de armas con la indicación de... pero la ley 20.000 y la ley de armas no requiere que sea una agrupación criminal o una asociación delictiva. Con la modificación que propone el Ejecutivo, según entiendo, sería asociación criminal o delictiva, todos los crímenes de simple delito, y como se mantienen las normas especiales, además todos los delitos de la ley 20.000 y además todos los delitos de la ley de control de armas. Eso es, señoría, lo que teníamos que decir, señor presidente. Gracias, presidente. Bueno, primero hacer la aclaración que se nos solicitaba. Ahora estamos en el acápite de criminalidad organizada, ¿cierto? De agrupaciones delictivas o criminales. Con anterioridad aprobamos ciertas técnicas especiales de investigación con autorización judicial por entender que no era parte de la criminalidad organizada. Y decidimos, y se decidió en este espacio, presidente por su intermedio, hacer un tratamiento diferenciado y regular de manera distinta para cuando estuviéramos frente a los delitos cometidos en el artículo 293 y 292. Eso es lo primero. Por eso acá habría este tratamiento diferenciado en que se establecería al fiscal regional como la autoridad competente para autorizar. En relación con la consulta que planteaba el honorable senador Buenchumilla por su intermedio, presidente, efectivamente nosotros hicimos un cambio en el artículo 226 del proyecto TER, en el nuestro es el B, a través de la indicación 19, porque lo que consideramos es que, y optamos en el fondo por no establecer un catálogo de delitos específicos para poder utilizar estas técnicas especiales de investigación. La utilización de agentes encubiertos y de agentes reveladores podría habilitarse siempre que estemos frente a una organización delictiva o una organización criminal. Esa es la diferencia de trato, por eso ya no se acompaña como en la columna de al medio que usted daba lectura, ¿cierto? Que fue lo aprobado en general por el Senado. No vamos a establecer un listado específico de ciertos delitos, sino que se habilita el uso de agentes encubiertos y agentes reveladores cuando estemos frente a las hipótesis del artículo 292 y 293. Camila, no sé si quiere agregar algo. Sí. Por su intermedio, presidente, mencionar también que el artículo 226b establece el ámbito de aplicación y efectivamente ahí está establecido que el fiscal regional competente podrá autorizar a los funcionarios policiales a que se desempeñen tanto como agentes encubiertos o agentes reveladores. Posteriormente indica cuáles son los elementos, digamos, que debe tener esta autorización para ambos casos. Entonces, ahí en la letra A aparece circunscribir el ámbito de aplicación de dichos agentes en conformidad con los antecedentes y el delito o los delitos invocados en la solicitud correspondiente. Y ahí están efectivamente enumerados todos los elementos de los que debe hacerse cargo la resolución, y eso efectivamente aplica tanto para los agentes encubiertos, tanto como para los agentes reveladores. Ahora, yo creo que yo comparto lo que dijo el señor defensor público en el análisis que él hizo, porque efectivamente, con la última modificación que sufrió la ley de control de armas, porque antes la ley de control de armas tenía normas específicas respecto a las técnicas intrusivas, y con la última modificación se dice que se van a aplicar las normas de la ley 20.000. Entonces ahí tenemos, pero no necesariamente significa crimen organizado, tal como dijo el defensor. Y respecto de los delitos del Código Penal sobre pornografía infantil, que curiosamente ahí hay normas procesales en el Código Penal, la diferencia es que eso requiere autorización judicial, las normas del Código Penal. Y aquí lo que estamos viendo es una norma que le entrega al fiscal competencia en el crimen organizado, sin autorización judicial. Y por eso que me llamaba la atención que estuvieran estos artículos aquí
en la página 38 que leíamos delante. Entonces, la síntesis es que nosotros estamos dando competencia a los fiscales para los efectos de los agentes encubiertos, agentes reveladores, con la precisión que hacía el presidente, pero en relación con el crimen organizado, con la figura, ¿no es cierto?, que acabamos de modificar en el tiempo atrás respecto de lo que entendemos por crimen organizado o la asociación delictiva. No sé si eso es. Entonces, claro, ¿cómo logramos ordenar esto con todas las indicaciones y lo que aprobó en general el Senado? Sería bueno ordenarlo, no sé, tener una minuta ordenadora a esto, presidente, porque también para la Secretaría le serviría para todos, digamos, tener exactamente qué es lo que estamos aprobando y modificando. Pero yo por lo menos me accedo a la facultad del fiscal regional en el ámbito del crimen organizado y entiendo que siendo una de resolución administrativa, por así decirlo, tendría que ser fundamentada, por supuesto, del fiscal, digamos, sin perjuicio que pueda mantenerse, digamos, bajo reserva, como corresponde, pero tiene que ser fundada, digamos, porque en algún minuto eso tendrá que salir digamos, al proceso, ¿no? El Ministerio Público, Mauricio Fernández. Sí, muchas gracias, señor presidente. Saludos a todas las honorables senadores y a la secretaría y invitados. La verdad es que hay una aparente confusión respecto de lo que se está aprobando, porque lo que se está aprobando es técnicas especiales de investigación de agentes encubiertos y de reveladores y otros para crimen organizado. Y eso es importante, no hay que perderse en que aquí lo que se está aprobando son estas técnicas especiales para crimen organizado con un estándar mayor al estándar, o más exigente que el estándar hoy vigente para esas mismas técnicas en el resto del crimen organizado, droga, en narcotráfico y en materia de armas. Basta la autorización de cualquier fiscal a cargo de la investigación para decretar estas diligencias. En el crimen organizado, y en la norma que se está aprobando no lo está haciendo para ninguna investigación criminal en que no haya crimen organizado, o sea, asociación delictiva o asociación criminal. Y por lo tanto, lo que se está aprobando es unas técnicas especiales que hoy día por lo demás están hasta para la sustracción de madera y que ahora se están aprobando para crimen organizado, donde está el secuestro, donde está un montón de delincuencias organizadas no drogas que también son relevantes de enfrentar con técnicas especiales de investigación. Gracias, señor presidente. Muy bien, se ofrece la palabra. Vamos a aprobar estos párrafos entonces como están propuestos. Si no hay objeciones, senador Buenchumilla. Presidente, sí, yo concurro al acuerdo bajo el presupuesto que aquí señalamos, digamos, que estamos hablando de crimen organizado y que el Ejecutivo nos presente una minuta ordenadora, digamos, de cómo queda esto definitivamente. También refiriéndose no solamente a esto, sino que a los que vienen a continuación, que son los informantes. Exactamente. Sí. Muy bien, entonces están aprobadas bajo esa... Entonces sería por aprobar la indicación número 26 por la unanimidad de los miembros de la comisión. Senador Van Rysselberghe también concurre. Una minuta del Ejecutivo que nos permite, sobre todo, que en el informe quede muy claro para cuáles son los límites de estas autorizaciones. Senador Sandón. En la reunión técnica habían acordado los plazos. Sí. Había un tema de plazo. ¿Plazo de qué? Los plazos de, por los cuales de autorización. Presidente. Sí, por presidente, favor, si me permite explicar. Los plazos que se solicitaron por parte del senador tienen que ver con la indicación número 19, Sí, pues ahí está. que no se ha votado. No está aprobada. ¿Está aprobada? Ah, ya. Sí, pues el senador Buenchumilla hace un momento, después de que ya. aprobamos la Ok. 22, dijo que también concurría con su acuerdo para el 19. Porque ahí Ahí- está la norma genérica para la gente encubierto y para la gente revelador, que en atención a lo que está planteando el senador Sandón, recordar
que el artículo 38, perdón, en la página 38, el texto comparado, la indicación 19, Está expresamente. están señaladas ahí todos los requisitos Y el plazo y es de las 60 condiciones días, bajo las puede cuales ser se 60 nombra, días. aunque dice expresar la duración de la autorización, la que no podrá exceder de 60 días, siendo prorrogable por periodos iguales, debiendo cumplirse los mismos requisitos establecidos para su otorgamiento. El plazo de... Y estamos concurriendo a ese acuerdo en el marco de lo que yo señalé, digamos, con el presidente. Digamos. ¿Cierto? El crimen organizado y la minuta que correspondiente, Pero- que la agregaremos al informe. Hay una Pero, confusión porque como presidente. estamos eliminando unos párrafos que hablan de los 60 días, Pero eso no no significa es que- que estemos eliminando los plazos porque están en la norma general. Presidente, lo que hace es que yo estoy hablando del plazo que tiene el fiscal regional para autorizar, que habíamos hablado que se empleaba 48 horas. Es otro plazo que estoy hablando yo. Y eso no está No- no de la especificado. medida, sino No que- las No, medidas. no, no El entiendo plazo eso. va a autorizar. El plazo que tiene el fiscal regional para autorizar este tema. ¿Lo pueden explicar ustedes? Porque Sí, eso se acordó si me con... permite, No, presidente. lo entiendo mucho, sí, lo- El- se lo va a explicar. La inquietud que planteaba el honorable senador por su intermedio presidente tiene que ver con que es el honorable senador Sandoval. El autodefinido como deshonorable. Tiene que ver con que es el fiscal regional quien autoriza. Por lo tanto, eso presupone que alguien tiene que solicitarle que autorice dentro de una investigación, ¿cierto?, ese tipo de técnicas. Y la inquietud que estaba detrás de esto es, uno, que quedara suficientemente claro que es el fiscal a cargo de la investigación que solicita directamente al fiscal regional para no tener que, ¿cierto?, ir escalando. Y por otra parte, que el fiscal regional tenga un plazo para no poner en riesgo tampoco la investigación y que no tome una semana o 2 semanas, sino que sea un plazo acotado para poder autorizar o bien rechazarla. Y en ese contexto habíamos conversado con el asesor del senador Osandón la siguiente redacción, si me permiten, para incluir un inciso segundo en el artículo 226b, que dice así: el fiscal regional deberá resolver la solicitud efectuada por el fiscal a cargo de la investigación en un plazo máximo de 48 horas. En caso de negativa, el fiscal podrá solicitar nuevamente la autorización para que funcionarios policiales se desempeñen como agentes encubiertos o agentes reveladores, aportando nuevos antecedentes. Muy bien. Presidente. Sí, será algo hecho. Eso significaría que mandar una indicación adicional. Eso. Sí, lo que pasa, a ver, presidente, hay dos, Corregir. Primero el senador Buenchumilla, después el secretario, o tú le dejas que a ver, dos cosas. Uno, existen dos posibilidades respecto a lo que planteaba el Ejecutivo, que una vez que concluyamos la revisión de todas las indicaciones, se abre un plazo breve para formular indicaciones para que se incorporen estas adecuaciones que ha señalado, muy bien. que creo que es mejor que aprobarla con modificaciones. No, y lo que yo quería plantear simplemente, si a ustedes les parece, era releer la indicación 19, que ahí está el artículo base de lo que hemos estado discutiendo, Claro, exacto. para que ustedes tengan claridad respecto de cómo está la regulación que se está aprobando por ustedes, si le parece a la comisión. Sí, por favor. Es la página 37, es el artículo 226b que reemplaza al 226 ter que se había aprobado en general. Ámbito de aplicación. El fiscal regional competente podrá autorizar a funcionarios policiales determinados para que se desempeñen como agentes encubiertos o agentes reveladores cuando sea necesario para lograr el esclarecimiento de hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, establecer la identidad e intervención de sus responsables, conocer los planes de la asociación y prevenir la comisión de sus delitos o comprobar los que hubiera cometido. Al autorizar las medidas, incorporaríamos el inciso que ha dado lectura Catarina hace un momento, que es el plazo de 48 horas para resolver la petición que le hace a partir de una indicación. Ya, perfecto. Sigo con la norma aprobada ya. Al autorizar las medidas, el fiscal regional deberá asegurarse que ella se limite a las acciones estrictamente necesarias para los objetivos de la investigación, que los agentes reveladores o infiltrados no induzcan a la perpetración de delitos y que la seguridad de los agentes reveladores o infiltrados se encuentre debidamente resguardada. El acto, estamos hablando del acto administrativo, el acto administrativo que autorice la medida será mantenida en poder del Ministerio Público en 2 registros distintos,
Con todo, la información relativa a la verdadera identidad del agente se mantendrá únicamente en un registro. La autorización del fiscal regional deberá consignar además la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto si la tuviera. Asimismo, el acto que autorice deberá a. Circunscribir el ámbito de actuación de dichos agentes en conformidad con los antecedentes y el delito o delitos invocados en la solicitud correspondiente. B. Expresar la duración de la autorización, la que no podrá exceder de 60 días, siendo prorrogable por periodos iguales, debiendo cumplirse los mismos requisitos establecidos para su otorgamiento. Y C. Establecer las medidas que deben adoptar para asegurar los objetivos establecidos en el inciso anterior, incluyendo aquellas previstas en el inciso cuarto del artículo 126C. Cumpliéndose las mismas circunstancias indicadas en el inciso primero, el fiscal regional podrá autorizar a cualquier persona para que se desempeñe como informante. Esta es una situación, no es ni agente encubierto ni agente revelador, sino que es el informante que está referido a cualquier persona. Las autorizaciones establecidas en este artículo serán estrictamente confidenciales y solo podrán ser conocidas por terceros en los casos señalados en la ley. Y finalmente la norma dispone: cuando la ley autorice el conocimiento por parte de terceros, el Ministerio Público pondrá a su disposición el registro que no consigna la información verdadera sobre la identidad de los agentes informantes. El acceso al registro completo deberá ser autorizado por el juez de garantía competente con audiencia del Ministerio Público y se otorgará la autorización únicamente si fuera estrictamente necesario, si no pusiera en peligro la seguridad personal del agente o informante y si existieran todas las medidas necesarias para que la información no llegue a terceros. Teniendo en consideración los antecedentes concretos, el juez podrá autorizar el acceso al registro total o parcialmente. Fue como, póngale. Presidente. Bueno, esa es la norma base. Senador Huenchumilla. Presidente, yo tengo una duda con la idea que plantea el senador Sandón con el Ejecutivo. Porque el escenario general en que esto se mueve en la acción del Estado, en el jus puniendi del Estado, y en los derechos de los ciudadanos, en las garantías que tienen. Y por lo tanto, las técnicas intrusivas en general, para garantizar la debida ecuación entre el derecho del Estado de perseguir y los derechos de la persona en sus garantías y derechos fundamentales, es que se le otorga al juez, ¿no es cierto?, la facultad en general, la norma general en el Código Procesal Penal, de otorgar estas autorizaciones. Nosotros, de manera excepcional, aquí le estamos dando atribuciones al fiscal regional para determinar cuándo se establece un agente encubierto, un agente revelador y también un informante. Cuando ya metemos a otra persona, metemos al fiscal asistente o al ayudante, estamos metiendo otro actor. La autorización que nosotros estamos dando es al fiscal regional. Porque entonces significa que el fiscal regional lo único que hace es autoriza una petición que le hace un subordinado a él. Y entonces yo podría seguir y al subordinado, ¿quién le dice que pida eso? Yo entiendo que frente al crimen organizado, la conducción de ese proceso es una conducción estratégica y táctica, que no está en la ley, de cómo se mueve el fiscal para conseguir el propósito de tener una investigación que dé resultado. Entonces no es cuestión de que tenga 48 horas o 24 horas, claro, o lo que sea, sino el sentido de oportunidad de cuándo debe hacer eso. Es una cosa que debe ponderar el fiscal regional con el asistente, el ayudante, el que esté. Pudieran ser 48 horas o menos, o más, porque no es matemática esto, es un sentido de oportunidad para la eficacia y la eficiencia de la medida. Entonces, significaría entonces que nosotros tendríamos que también regular de qué manera el asistente le pide al fiscal, porque con esa indicación estamos dejando simplemente al fiscal, simplemente que la respuesta la diga sí o no, en circunstancia que aquí lo que le estamos haciendo es al fiscal dándole la responsabilidad jurídica y política de decir, mire, yo voy a meter a gente encubierto, porque él tendrá que responder
no va a responder el asistente. Es la autoridad regional el que responde frente al Estado, a la ciudadanía, a la Corte, a los tribunales, la decisión de meter agentes encubiertos. Pero si nosotros le estamos metiendo también a los ayudantes, entonces estamos haciendo una jerarquía que también tendría que ser normada, digamos, en una cuestión que no es matemática. Yo tengo claro que no es matemática, pero creo que ¿cómo se llama? Como el fiscal regional no tiene yo diría el monopolio de la investigación, que lo puede estar haciendo otro, esto perfectamente puede ser muy burocrático y puede no darle la importancia que haya que darle, y por eso que las 48 horas son tiempo suficiente para que entre ellos mismos se puedan explicar, o él tendrá tiempo para estudiar si hay que tomar una decisión. Pero si lo dejamos libre, yo creo que esto puede pasar la vieja, como dice el dicho a la antigua. Entonces eso es lo que en la práctica muchas veces pasa, y en conversaciones con algunos fiscales nos reclamaban a veces que ellos le daban una importancia y el jefe no le daba la misma, y al final se les podía caer toda la investigación por eso. Entonces 48 horas no es un plazo tan corto como para no ponerse al día en el tema, pero tampoco o 72 horas puede ser. Sí, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Lamento tener que ser reiterativo respecto de esta materia, siendo que ya ha sido votado a favor, pero creo que acá en las madres del problema está la designación del fiscal regional como autoridad para autorizar este tipo de diligencias investigativas. Acá, por ejemplo, el honorable senador Huanchumilla ya ha dado ejemplo de algunos casos que podrían llegar a ser problemáticos, pero tampoco se ha, por ejemplo, analizado el caso en el que es el mismo fiscal regional el que está realizando la investigación, o bien su superior jerárquico, el fiscal nacional. Entonces, que un, por así decirlo, inferior jerárquicamente, tenga un subordinado, tenga que autorizar a su propio jefe, podría ser problemático, incluso si es que a esto le vamos a dar plazos, fechas, etc. En segundo lugar, también se está dando por hecho que la técnica de investigación del agente revelador es carente de todo problema, siendo que en la actualidad y con la legislación actual, que es del artículo 25 de la ley 20.000, se dan un sinnúmero de problemas prácticos que han llevado que incluso la Corte Suprema haya tenido que conocer problemas derivados de la designación. Por ejemplo, sin ir más lejos, anoche estuve revisando fallos del año recién pasado, fiscales que no designan a los agentes reveladores, sino que lo dejan autorizan a la policía para que ellos lo hagan entre ellos. Es decir, ya ni siquiera pasa a ser materia de los mismos directores de la investigación, como es el Ministerio Público, sino que por parte de los asistentes, que serían en este caso las policías. Problemas que llegan incluso a la Corte Suprema y que arriesgan que juicios sean anulados. Hoy en día la jurisprudencia en ese sentido autoriza dicho tipo de diligencias que claramente no son las que ustedes están buscando como legisladores, pero con voto dividido, de fallos de 3-2, tengo incluso la jurisprudencia casi que es necesario citarla. Entonces, mi recomendación, muy modestamente, es que se revise nuevamente esta autorización por parte del fiscal regional, porque no solamente es problemático lo que acá se está señalando, sino que también en otros aspectos, e incluso en la utilización misma de la figura del agente revelador. Gracias, señor presidente. Don Mauricio, ¿qué opina usted, por favor? Gracias, señor presidente. La verdad es que no vemos problema en que se fije un plazo al fiscal regional para resolver, y 48 horas no nos parece un problema para nada. Creo, o sea, las cosas operan mucho más rápido cuando hay una necesidad de implementar una técnica especial de investigación, tiene su momento, y el fiscal regional incluso telefónicamente puede autorizar, así es que no veo un problema en eso, y vuelvo a decir y a insistir en que aquí una técnica especial que se está autorizando para crimen organizado, y que no veo la razón por la que Tren de Aragua y cualquier organización criminal que no sea droga vaya a tener técnicas muy distintas para poder investigarla. O sea, creo que está bien, se ponen más exigencias en este proyecto y tiene que autorizar un fiscal regional, y nos parece bien, porque eso ya, el que cualquier fiscal pueda autorizar, ya existe para narcotráfico, y la verdad es que esto del fiscal ayudante o
La verdad que los fiscales que llevan crimen organizado son fiscales especializados, fiscales especiales en narcotráfico o fiscales especializados en crimen organizado, no drogas, digámoslo así. ¿Ah? Y no son cualquier fiscal y obviamente tienen una relación importante con su fiscal regional, pero son ellos los que dirigen normalmente la investigación sin perjuicio de la supervisión del fiscal regional. Eso, señor presidente, gracias. Don Pancho. El problema que tenemos es que cuando nosotros estamos acá regulando el concepto de crimen organizado, ¿no es cierto? No me acuerdo del artículo, creo que es el 292, una cosa así, 293 del Código Penal. Entonces, el crimen organizado por sí mismo o un grupo, la pregunta es ¿qué crímenes o simples delitos puede cometer el crimen organizado? Puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser también una usurpación de terrenos en la Araucanía. Le pregunto al señor fiscal. Y entonces el señor fiscal va a nombrar agentes encubiertos, porque va a tipificar el delito como crimen organizado. Entonces, cuando estamos tratando el otro proyecto de crimen de la usurpación, entonces me dice, como son varios, es un grupo, entonces aquí estamos en presencia de grupos organizados, un crimen organizado, entonces vamos a nombrar agentes encubiertos. Y entonces nos vamos a comprar un problema político nosotros, parlamentarios, porque estamos autorizando algo que no fue explícito. Entonces, a mí no me parece entonces que sea una cosa baladí que nosotros estemos estableciendo responsabilidades respecto a quién conduce, porque claro, hay ciertos fiscales especializados, pero también en el sur tenemos fiscales especializados. Entonces no sé si esto va a ser una cosa abierta, que para cualquier delito se juntan 3 o 4 y es crimen organizado. Y entonces podemos tener agentes reveladores, encubiertos, informantes, y entonces vamos a tener un tremendo problema político para cualquier gobierno, digamos, el que le estemos dando al Ministerio Público carta blanca para que todo sea crimen organizado cuando sean 3 o más personas, cualquiera que sea el delito. Entonces eso implica un problema político, presidente, y por lo tanto yo no estoy, por lo menos, en condiciones de votar esa parte favorablemente. Senador Osandón. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el senador Buenchumilla. Creo que si hay un grupo de personas que se junta y planifica tomarse hartos terrenos y no lo hagamos porque esto todo se araucaniza o... No, esto puede ser en cualquier parte de Chile. Hay gente que se dedica y organiza, ¿no es cierto?, para las tomas de terreno y después vender los sitios. Entonces, yo no sé por qué no se puede hacer. ¿No estamos combatiendo el crimen? Ese es el tema, entonces no es tan grave. Yo sobre este tema estoy de acuerdo con el senador Buenchumilla, decirlo bien francamente. Pero aquí ya conocemos una cosa parecida en el famoso ya famoso debate sobre si se cometen actos terroristas o hay terrorismo. Esto es lo mismo aquí, como que decir, hay crimen, en Chile está aquejado de crimen organizado, por lo tanto todo es crimen organizado, no. Yo creo que tiene que haber una definición y tiene que haber alguna autoridad, que en este caso sería el fiscal regional, el que lo declare, así lo declare y se asuma la responsabilidad. Porque si cualquiera va a poder decir que aquí se pueden realizar determinados actos, no es lo más adecuado. Yo estoy de acuerdo con eso, esto no es chacota, pero que estábamos hablando era del plazo que tuviera ese fiscal para que podríamos seguir en las 72 horas, no dejar... el fiscal regional. Claro, el fiscal regional, por supuesto. Claro, y que tenga 72 horas por último, si no son 72 horas, pero dejarlo abierto, se puede caer el tema. Incluso a lo mejor tiene demasiada pega. Yo sugerir que si se trata de varias regiones, porque eso puede ocurrir, sobre todo en crimen organizado, puede operar en varias partes, que sea el fiscal nacional el que autorice. Ahora que se puede demorar 72 horas es otra cosa, pero no diluyamos la autoridad. ¿Estamos de acuerdo entonces con introducir eso en las indicaciones que va a introducir el señor secretario? Vamos a pedir una vez que concluya la discusión. Exacto, para un plazo de 72 horas para que resuelva el fiscal regional. Lo del nacional les parece muy duro decir, o en su caso, el fiscal nacional. O sea, para todos los casos. No, lo que pasa es que hay bandas que operan en todo el territorio nacional. Pues. Pero normalmente...
Perdón, pero no sé cómo será la práctica, de preguntarle al representante de la Fiscalía, pero normalmente un fiscal es el que lleva la investigación, ¿no es cierto? O se van subiendo. No, dejemos fiscal regional, pero el problema es que si un fiscal lleva la investigación, lleva un fiscal ad hoc o algo por el estilo, igual ahí tiene que autorizar el fiscal regional. Eso no está en discusión, presidente. Claro, entonces, Lo que estamos haciendo es no dejarlo libre para que... Yo preguntaba entre varios fiscales regionales quién va a autorizar. ¿Cualquiera? ¿Que lleva la investigación? Pues el que lleva la investigación no es un fiscal especial, que es la ad hoc. Sí, pero ese fiscal normalmente está asignado a una fiscalía, ¿o no? Bueno, o en ese caso, si no tiene ninguna fiscalía, que sea el fiscal nacional. Por supuesto. No sé yo no desconozco el sistema, pero la pregunta mía es qué pasa cuando estamos hablando de una red de crimen organizado que abarca varias regiones del territorio nacional y se va a autorizar esto. ¿Quién lo autoriza? ¿El fiscal regional? ¿Algún fiscal, uno de los fiscales regionales? Presidente, ¿O el fiscal nacional? presidente, es que aquí tenemos permiso, tenemos que diferenciar. En el caso suyo tiene toda la razón. Claro, si el famoso tren de, no sé, el tren de Machalí está en 10 partes de Chile y hay 10 que andan siguiéndolo, por supuesto que el fiscal nacional. Pero si estamos viendo un crimen organizado, no sé, en la región metropolitana, el sector norte, listo. Eso, ya. Ese es el fiscal regional. Sí, Catalina, por favor. Gracias, presidente. Quisiéramos de todas maneras, para establecer una fórmula que sea razonable orgánicamente, consultarlo de todas maneras con el Ministerio Público en la redacción para que no estemos haciendo algo impropio. Consultémoslo con el Ministerio Público para la redacción y nos traen ustedes una redacción cuando presentemos las indicaciones al final del proyecto. ¿Sí? Sí, yo incluso tal vez pediría un poquito más. Está bien, yo me abro a que discutamos el tema, pero me gustaría que el gobierno se hiciera responsable de esto. Entonces, que consulten con el Ministerio Público, pero que consulten con la ministra del Interior y le planteen las dudas que aquí tenemos. ¿Te fijas tú? Porque, claro, entonces, porque esta es una decisión política, digamos que yo he dado mis argumentos, entonces me gustaría que hablaran con la ministra del Interior y dijera, mire, este es el tema que tenemos. Yo entiendo que estamos aprobando el articulado tal como está, pero agregando un plazo que es el que pedía el senador Sandón, y eso usted nos va a proponer una redacción hacia el final. Y se le puede agregarlo al fiscal nacional, pues eso que dijo usted también. En caso de que haya... Sí, pero eso queda pendiente, presidente. Sí, pues sí. Para que lo discutamos y lo votemos después. Exacto. Presidente, si me permite, presidente, respecto a esta misma indicación que era 19, en la página 39, al final, el último inciso, creo que la comisión lo revise nuevamente, porque pareciera ser que debiera tener una mejor reacción, porque pudiera ser contradictorio. La página 39 dice, cuando la ley autorice el conocimiento por parte de terceros, el Ministerio Público pondrá a su disposición el registro. Acuérdense que hablaban de dos registros. El registro, me refiero al de la identidad. El que no consigna. El registro que no consigna la información verdadera sobre la identidad de los agentes e informantes. El acceso al registro completo deberá ser autorizado por el juez de garantía, competente con audiencia del Ministerio Público, y se otorgará la autorización únicamente si fuera necesario. Si fuera estrictamente necesario, quizá habría que decir cuándo fuera estrictamente necesario. Y luego dice, si no pusiera en peligro la seguridad personal del agente o informante y si existieran todas las medidas necesarias para que la información no llegue a terceros. Entiendo yo que esas son las circunstancias en que se refiere a lo no estrictamente necesario. Pero después dice, teniendo en consideración los antecedentes concretos, el juez podrá autorizar el acceso al registro total o parcialmente. Al principio dice que deberá autorizar y después dice que lo podrá. Sí, porque dice el registro completo deberá ser autorizado. Claro. No, pero deberá, o sea, es forzoso que se autorice. Sí, no, pero que después dice el juez podrá autorizar. Po. Claro, y el juez puede decidir si se autoriza o no autoriza. No, pero acá antes dice que debe autorizarlo. No, dice deberá ser autorizado o yo diría requiere la autorización. Sí está dando alguna competencia. Usted prefiere más, requiere la autorización. Bueno, podríamos hacer la redacción que quede más preciso. Claro, ahí lo concordamos para efectos de... No es mandatorio. Claro. O sea, fija competencia, digamos. Exacto. Por eso podríamos quizás hacer una redacción perfecta. Bueno, sigamos, secretario, porque ya despachamos esto. Ya, la indicación y lo otro, presidente, sin prejuicio de las cuestiones que hay que acordar, esta indicación se aprobaría 5-0, también con los senadores Van Rysel. Yo estoy diciendo que no estamos aprobando la indicación. ¿19 la indicación pendiente en consecuencia? Sí.
La indicación queda pendiente, por cierto. Sí, sí, sí. Claro. Ya, La entonces, indicación, pues lo demás, lo demás no estaba indicado. Pues. no, digo la indicación 226, la indicación 19 que incorpora el 226B. Toda la indicación en consecuencia, sin perjuicio de los acuerdos, mejor sería quedarla pendiente completa. Correcto. ¿Sí? Vuelve a estado pendiente, porque la habíamos aprobado en algún momento. Sí, perfecto, muy bien. Y la minuta que nos van a traer ustedes. Toda la Y luego las indicaciones referidas a la regulación específica del agente encubierto y el agente revelador, ¿las damos por aprobadas? Yo entiendo que sí. Porque fueron aprobadas. Sí, sí. En los términos que dijimos delante, lo de la de... Exacto. No, correcto. Entonces, Es bueno, solamente para crimen organizado, eso queda muy claro. Además, eso está en la bueno. en la página. Entonces se aprobarían, se despacharían de las indicaciones 20 a la 26, Perfecto. que son las indicaciones referidas a los agentes encubiertos y el agente revelador. ¿Correcto? Indicación 27. Nuevamente acá el presidente de la República hace una adecuación en la numeración para no seguir la lógica en la página 43. Para no seguir con la numeración que está aprobada en general, que era con sexis, quater, quinque, sexis, sino que ahora utiliza la expresión E. Esas son de La indicación 27 se aprobaría entonces 5-0. Sí, claro, esas son de forma solamente. Perfecto. La indicación 28 regula y cambia la regulación que se había aprobado en general respecto a los informantes, que es la tercera figura de la que estamos analizando. Primero fue el agente encubierto, luego el agente revelador y ahora el informante. Señala, informante es quien suministra antecedentes sustanciales a los organismos policiales acerca de la preparación o de la comisión de un delito de asociación delictiva o criminal y requiere de protección. La autorización que concede la calidad de informante deberá ser otorgada por el fiscal regional. Para el efecto de la protección, evidentemente. Contando con autorización del fiscal regional, el Ministerio Público también podrá disponer que sea tratado como informante quien participe con su conocimiento y bajo su control de una operación encubierta o de una entrega vigilada. Ese es el artículo 228E referido a la regulación de los informantes. Presidente, solamente recordar, no sé si ustedes han podido ver, se recibió por la Secretaría el informe que se había pedido a la biblioteca respecto del agente encubierto en la legislación extranjera que analiza los casos de Alemania, Argentina, España, Estados Unidos y Perú. Sí. Perfecto, gracias. Está en su correo electrónico. En todo caso, si necesitan copias en papel, se entrega. Aprobado entonces. Indicación número 28, aprobada 5-0 también. Mira, después vamos con los números, ¿no? Luego está Hay tres indicaciones, 28, 29, 29, 6, 81, que son informales también. exactamente que lo que hacen es para ajustar la numeración correlativa, la 29 y la 30. ¿Se aprobarían? Sí. Sí. Aprobada 5-0 la 29, aprobada 5-0 la 30. La 31, Este es grueso. sí, la 31 se refiere al ámbito de aplicación de la entrega vigilada. A partir de un artículo 226F que reemplaza el 226 octis, que también regulaba la entrega vigilada, pero la lógica anterior, que era con la autorización del juez. La norma dispone lo siguiente. Esta es como la norma base similar a la que aprobamos para el agente encubierto hace un momento. El fiscal regional podrá autorizar la entrega vigilada de objetos cuya fabricación, elaboración, distribución, transporte, comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia esté prohibida o restringida, de los instrumentos que hubieran servido para la comisión de los delitos de que se trate y de los efectos y ganancias de tales delitos, siempre que ello resulte útil para la investigación de la participación en una asociación delictiva o criminal, o para establecer la identidad e intervención de intervinientes distintos a quienes se encuentran en posesión de los bienes en cuestión. Se entenderá por entrega vigilada
La técnica consistente en permitir que los objetos a los que se refiere el inciso anterior se trasladen, guarden, intercepten o circulen dentro del territorio nacional, salgan de él o entren en él, sin la interferencia de las policías o del Ministerio Público, pero bajo su conocimiento y vigilancia o control. Al autorizar la medida, el fiscal regional deberá asegurarse que ella se limite a las acciones estrictamente necesarias para los objetivos de la investigación, que los agentes estatales no induzcan a la perpetración de delitos, que el procedimiento no ponga en riesgo la integridad personal de terceros y que los bienes cuya entrega vigilada se autoriza puedan ser, en definitiva, sujetos a comiso. La resolución que autoriza la medida deberá: a. delimitar el objeto de la entrega vigilada, así como el tipo y la cantidad de las especies de que se trate. b. expresar la duración de la autorización, la que no podrá exceder de 60 días, siendo prorrogable por periodos iguales. Y c. establecer las medidas que deben ser tomadas para asegurar los objetivos establecidos en el inciso anterior. Cuando los objetos se encuentren en zonas sujetas a la potestad aduanera, el Servicio Nacional de Aduanas observará las instrucciones que imparte el Ministerio Público para los efectos de aplicar esta técnica de investigación. Cuando la entrega vigilada o controlada deba practicarse total o parcialmente en territorio extranjero, ella se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos o tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes si lo hubiere. Muy bien. La palabra para este artículo. Yo estoy de acuerdo con él. Hay una cosa que no me un momentito, por favor. Bueno, que no me calza. ¿Por qué razón se omitió esto de que el Ministerio Público debe adoptar todas las medidas necesarias para vigilar las especies y bienes mencionadas en el inciso primero y para proteger a todos quienes participen en la operación? Y fue reemplazado en la práctica por establecer las medidas que deben ser tomadas para asegurar los objetivos establecidos en el inciso anterior. Pero yo creo que quedaba mejor. Alguien tiene que hacerse responsable de los objetos que se han entregado de manera vigilada, ¿no? Entonces, salvo eso, no tengo más objeciones, ya me parece bien. Sí, por favor, la Defensoría. ¿Defensoría quería decir algo? Sí, señoría. Sí. Señor presidente, por Sí. su intermedio, Sí, muy pero brevemente. no es lo mismo. A nosotros nos parece fundamental que en la regulación de las entregas vigiladas se contemple la posibilidad de sustitución de las cosas que son objeto de la entrega y que me parece, digamos, que la indicación no contempla. Es decir, no tiene ningún sentido que si se va a entregar droga que se pesquise en Arica y se tiene que entregar en Santiago, tenga que viajar la droga y no pueda viajar, por ejemplo, no sé, digamos, bicarbonato de sodio o cualquier otra cosa que la pudiera sustituir. Imagínense que se está investigando en crimen organizado una organización que transporta armas pesadas, digamos, y no se pudieran sustituir las cosas por otras que tuvieran similar apariencia. Entonces, me parece, digamos, que esa facultad debiera estar incorporada dentro de la libertad vigilada. Segundo, muy relacionado con la libertad vigilada, a propósito de ello, cuando se regulaba al informante, se decía que también iba a ser tratado como informante quien participara con su conocimiento y bajo un control de una operación encubierta o de una entrega vigilada. Nos parece correcta esa norma. Sugeriríamos agregar dentro de la hipótesis también una cooperación eficaz, porque también en esos casos puede haber un imputado que participe de manera voluntaria colaborando en la investigación y una cooperación eficaz pudiera significar, digamos, también que fuera tratado como informante para los efectos de la protección. Si hay un imputado que viene a hacer una cooperación eficaz y ella resulta positiva, indudablemente los afectados se van a enterar de que este imputado colaboró y por lo tanto, digamos, debería dársele al Ministerio Público, nos parece, la posibilidad de otorgarle las mismas medidas de protección que un informante. Y tercero, y con esto termino, señoría,
Sugeriría además que, siguiendo la buena doctrina que han establecido los tribunales de justicia respecto de la cooperación eficaz, que se dijera expresamente que la solicitud de ser tratado como informante finalmente deba ser ratificada por el tribunal oral. Solo a modo de cuestión, la doctrina actual, y que nos parece una buena doctrina de los tribunales, particularmente de la Corte de Arica, que algo sabe en materia de tráfico, es, mire, el fiscal puede reconocer la cooperación eficaz, pero el tribunal puede rechazarla y decir que no es. El fiscal puede no reconocer la cooperación eficaz y el tribunal puede decir que sí existe. ¿Por qué? Porque la última palabra respecto de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, eximentes, atenuantes, la tiene el tribunal y no el fiscal. Nos parece que es una buena doctrina. Como digo, ha servido tanto para rechazar cooperaciones eficaces reconocidas por el Ministerio Público como para decretar aquellas que no se reconocen. Entonces, esas tres cosas, nos parece, las cosas debieran poder ser sustituidas, incorporar dentro de la posibilidad de ser tratado como informante al cooperador eficaz y que la última palabra al respecto la tengan los tribunales de justicia. Eso, señor presidente. Se ofrece la palabra. Me gustaría conocer la opinión de la Fiscalía. Sí, claro, por cierto, sí. Él siempre pide la palabra a don Mauricio cuando necesita, pero en todo caso le ofrezco la palabra si quiere decir algo del tema. Sí, gracias, señor presidente. A ver, el tema, parto por el final de los comentarios de la Defensoría. El tema aquí están debatiendo los honorables senadores el tema de la entrega vigilada y por lo tanto creo que el debate debe ser sobre eso. Creo que por lo tanto la observación que hace la Defensoría Penal Pública dice relación fundamentalmente en relación a la entrega vigilada con la posibilidad de sustitución. La posibilidad de sustitución es algo que normalmente existe en la técnica de entrega vigilada y así está reconocido en las entregas vigiladas en el resto de las regulaciones y obviamente eso se hace cuando es viable la sustitución, porque si no es posible dar la apariencia exacta de realidad de la especie a entregar, hay que entregar la especie, o sea, si no hay armas idénticas a las reales, hay que entregar las armas reales, porque si no la técnica no tiene ninguna utilidad, pero entendemos que la facultad de sustituir está incorporada en la norma. Gracias, señor presidente. Sí, ofrece la palabra. Yo no la encuentro tan incorporada a la norma, francamente. O sea, esto que se nos ha dicho acá, que en lugar de venir la droga venga de carbonato y cosas por el estilo, no me parece lo más... O sea, el riesgo es altísimo, digamos, de que lo descubran, de que es bicarbonato. ¿Qué opina el Ejecutivo? No sé. ¿Van a ordenar también todas estas sugerencias? Gracias, presidente. Bueno, plantear, podemos estudiar lo que ha planteado la Defensoría Penal Pública, sin perjuicio de lo señalado por el Ministerio Público, de que la comprensión es que ya se entendería incluida esta facultad de sustituir en la regulación de la norma. Sí quería referirme a que ya aprobamos la norma sobre cooperación eficaz en términos bastante amplios. Está en la página 14 del comparado y se señala que se prescindirá de las penas del artículo 292 y 293 o se impondrá una pena inferior en 1 o 2 grados al integrante que, y ahí se establecen las distintas hipótesis que revisamos y aprobamos en su oportunidad. Solamente quería aclarar eso. Muy bien. Se ofrece la palabra, no sé, aquí si no hay otras objeciones u otra propuesta, estamos claros en que el tema aquí es si se puede sustituir o no. O se entiende que la sustitución está incluida en la disposición.
¿Le parece? Aprobamos entonces. Muchas gracias. ¿Tal como está? ¿Aprobaron el artículo como está? Parece que ellos van a estudiar, dice también alguna... ¿Usted quiere estudiarlo un poco más? Estudienlo poco porque queremos sacar esto esta Sí, semana. nosotros entendemos que se encuentra incorporado. Si los honorables senadores desean, por su intermedio, presidente, que lo estudiemos, podemos estudiarlo, pero creemos que la norma es suficiente. Señor presidente, yo creo que se encuentra incorporado porque forma parte del propio diseño de investigación la conveniencia de hacer eso o no hacer eso. Pero difícilmente la ley podría decirle, mire, hágalo o no hágalo. Nosotros tenemos que darle facultades para que puedan ser operativos y eficientes. Y por lo tanto, a mi juicio, se encuentra incorporado. Muy bien. Dígame, presidente. Señor presidente. Sí, por favor. Lo que pasa no, es solamente un precedente. Cuando se inició la reforma, existe un famoso fallo en Arica, no lo tengo acá, en que lo que se cuestionó era que, dado que se había sustituido la droga por bicarbonato en la entrega vigilada, no se había cometido delito de tráfico por parte de quienes la recepcionaron porque no tenía droga. Y hubo un fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Arica que acogió esa tesis y absolvió. Posteriormente fue revocado por, no se acuerdo si la Corte de Arica o la Suprema. Pero a raíz de eso se hizo una modificación en la ley de drogas, en el artículo 20 y algo, en donde se incorporó explícitamente que la sustitución podía ser, era una facultad, obvio, digamos, cuando se podía hacer del Ministerio Público, pero que eso no significaba que no se pudiera haber consumado el delito. Era ese el motivo por el cual nosotros hicimos la sugerencia, digamos. Si ustedes lo entienden incorporado, habría que hacerlo así, pero no hay a hacer el riesgo de que exista otro tribunal por ahí que pueda entender que si las cosas originales no son entregadas, no hay delito por ser un delito, entre comillas, imposible. Solo eso. Si les parece... Senador Quintana, por favor. Sí, puedo estar equivocado, presidente, pero yo creo que la sustitución no me parece que sea lo más relevante en esta regulación que se nos propone. Yo creo que finalmente está incorporada. A mí lo que me llama la atención es que estamos frente a una regulación bastante completa, como es la entrega vigilada. Creo que es de las atribuciones más importantes que le estamos entregando en toda esta legislación a la fiscalía, a un fiscal regional, junto con el agente encubierto, sin autorización judicial. Entonces a mí eso me hace un poco ruido porque, claro, el senador Osandón muchas veces ha planteado casos de que ha habido fiscales regionales un tanto inescrupulosos, esta cosa obsesiva por las filtraciones, en fin. Es preocupante, toda vez que el Ministerio Público, tanto el fiscal nacional como los regionales, no tienen una responsabilidad constitucional por sus actos. O sea, pudiéramos tener una persona que haga un mal uso de esto. El fiscal regional responde solo administrativamente. Entonces, a mí me gustaría ver este tipo de propuestas que pueden ser muy necesarias en el marco de, tal vez, a propósito de la definición del fiscal nacional, aparecido por parte del Ejecutivo y de varios colegas, también la idea de una reforma un poco más sustantiva al Ministerio Público. Yo creo que tendría que ir esto de la mano también de algún nivel de responsabilidad mayor de los fiscales. Muy bien, entonces si les parece, vamos a aprobar esta disposición tal cual está, en el entendido registrado por el señor secretario en acta de que esto está... Yo le rogaría en todo caso al Ejecutivo que examine la disposición de la ley de drogas de la cual nos ha hablado el representante de la Defensoría Penal Pública, para ver si podemos incorporar esa precisión tal como está hecha la ley de drogas a esta normativa. Muy bien, presidente. ¿De acuerdo? Aprobados con esa salvedad entonces. Se aprobaría la indicación número 3150 y se vería también, al igual que en normas anteriores, la posibilidad de incorporar ese inciso que está en la ley de drogas a través de una indicación que se formulará en su momento. Perfecto. Sigamos entonces rápido. Mira, la 18, la 19 y la 20 son nuevamente indicaciones solamente de La indicación 32 propone
Sí, ahí se le corresponde al presidente, Sí, habíamos sí, visto sí, la sí, 31. sí, 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 La sí. 32 propone eliminar una norma que estaba aprobada en general, que es la 226 nonis, Ah, perdón, tienes razón, que está propone bien la fijado, perdón. suspensión de la entrega vigilada. Ah, ya, ya, ya. Propone eliminar la norma. Esta norma dispone lo siguiente. Si las diligencias pusieran en peligro la vida e integridad física de los funcionarios policiales o agentes encubiertos o reveladores que intervengan en la operación, la recolección de antecedentes relevantes para la investigación o el aseguramiento de los participantes, el Ministerio Público podrá disponer la suspensión de la entrega vigilada y solicitar al juez de garantía, página 47, que autorice la detención de los partícipes y la incautación de los instrumentos, objetos o efectos del delito. Es decir, en las hipótesis que ahí se mencionan, se proponía en la norma aprobada en general la suspensión de la medida de la entrega vigilada. La propuesta del Ejecutivo, a través de la indicación 32, es eliminar este artículo. Don Mauricio, y voy a preguntar la opinión de don Mauricio en esto, porque en realidad si usted considera, como yo considero, que esto está en las atribuciones del Ministerio Público en cualquier momento, suspender una operación de este tipo por las razones que aquí se da, estaríamos de acuerdo con la eliminación. Si no, si usted cree que es mejor mantenerla, no tendría problema yo. Sí, señor presidente, creo que es conveniente mantener la norma, porque creo que aporta claridad a las consecuencias de la suspensión y a las medidas que deben tomarse, sobre todo en peligro de la gente que está implementando la entrega vigilada. ¿El Ejecutivo? Gracias, presidente. Bueno, habíamos promovido la eliminación de esta norma a propósito que en la regulación que se establece en el artículo 226F, particularmente en el inciso tercero, se señala que el fiscal regional tiene que asegurarse que el procedimiento no ponga en riesgo la integridad personal de terceros. Y la hipótesis justamente que habilita la suspensión es el peligro de la vida o la integridad física de los funcionarios policiales o los agentes. Entonces, habiéndonos hecho cargo de que siempre, o sea, de que se debe procurar de que no se ponga en riesgo y de otro modo no se puede entregar la medida, consideramos innecesaria esa norma, pero si los honorables senadores creen que es necesario mantenerla, no es una norma que nos parezca que sea... De acuerdo con que dice. ¿La dejamos de lado entonces? ¿Sí? ¿La mantenemos o la...? Pero vamos a votar esto rápidamente. ¿La mantenemos o la dejamos? O la... En todo caso, el 226 se refiere a la vida, la integridad física de los funcionarios policiales, agentes cubiertos... Pero no perjudica si se queda la norma de la 226 ponga en riesgo la integridad personal de terceros. Ya, el problema es que esta es más precisa que la otra, que la otra habla de terceros. En general, aquí estamos hablando de los funcionarios policiales, agentes encubiertos, reveladores que intervengan en la operación. Entonces yo la mantendría, si les parece. ¿Tenemos votos para mantenerla o prefieren suprimirla los senadores? ¿En qué página está lo que eso está en la página 45, senador, más bien dicho en la página 46, que es el inicio, la continuación del inciso tercero del artículo 226F, que ahí se señala que al autorizar la medida fiscal regional deberá asegurar que ella se limite a las acciones estrictamente necesarias, etcétera, etcétera, pero lo pertinente dice que el procedimiento no ponga en riesgo la integridad personal de terceros. De tercero, pero aquí habla de los agentes. Evidentemente los agentes son terceros o no. Pero entonces yo creo que son complementarias. Porque Efectivamente, tercero, sí. los agentes. Mantengámosla entonces. La mantenemos entonces, si les parece. Aprobado. Entonces se rechazaría 5-0 la indicación 32. Sí. No, pues sí. Se rechaza porque... Sí, la rechazamos, correcto. Ya, ok. Para mantener el artículo. O sea, se rechaza la indicación para mantener el artículo. Y por lo tanto, la 33, 34 creo que quedan tal como estaban. Un momento, presidente. Y habría que hacer una adecuación para que en vez de ser artículo 126 nonis, fuera 226G. Ah, sí, exacto. ¿Ah? Sí, 226G. Efectivamente, sí, ya. ¿Cómo?
no están de acuerdo. Sí. Claro, no, y obviamente la Pero numeración que se está proponiendo para adelante. colaboren con el desacuerdo. Claro, Sí, ya estamos terminando ya. Ya, entonces vamos a dejar hasta aquí. Vea cuáles son los ajustes que hay que hacer desde abajo y nos cuenta mañana. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, habiéndose cumplido el objeto y llegado la hora de término de esta sesión, ella se le va.